Bienvenido al video tutorial de descarga e instalación de la herramienta computacional Estimación de la eficiencia de detección para redes de localización de rayos. Esta herramienta fue desarrollada en la Universidad Distrital, bajo la colaboración del Grupo de Investigación GIC3 de la Facultad de Ingeniería del Proyecto Curricular de Ingeniería Eléctrica. El primer paso es el proceso de descarga del programa. Este proceso tardará de acuerdo con la velocidad de navegación que se esté utilizando. Diríjase a la carpeta de descargas, donde encontrará el archivo descargado. Descomprima el archivo en Mis documentos con la herramienta de extracción de archivos de su preferencia. Al ser esta una herramienta portable, con estos simples pasos se ha concluido el proceso de descarga. A continuación, se hablará del uso de la herramienta. Ya extraídos los archivos, ingrese a la carpeta Resultado de la extracción, en la cual encontrará el archivo de ejecución de la herramienta. Este se puede ejecutar dando doble clic o con la serie de comandos clic derecho y abrir. Este proceso puede tardar algunos minutos si es la primera vez que se está ejecutando la herramienta. A continuación, se desplegará una ventana que mostrará el menú principal. En la parte superior de la ventana se encontrará un menú desplegable, Herramientas, que brindará acceso al manual. En la parte inferior se ubicarán dos botones correspondientes a cada módulo. Un módulo de análisis y filtrado de los datos y otro módulo para la generación de los mapas de eficiencia y densidad de descargas a tierra. Es importante tener en cuenta que antes de generar cualquier mapa debe haberse pasado por el módulo de análisis y filtrado de los datos. Si no se ha procesado antes la información de los flashes, se abrirá una ventana emergente que indicará pasar antes por el módulo de filtrado, bloqueando por completo las funcionalidades del módulo de generación de mapas, teniendo como única opción volver al menú principal. Haga clic en el botón Análisis y filtrado de los datos. Enseguida, una ventana ocupará el total de la pantalla y allí se encontrarán dos secciones. En la sección izquierda y más angosta se encontrarán todas las funcionalidades de la herramienta, botones, desplegables y reporte de estados. Algunas de ellas en su parte inicial estarán bloqueadas, dado que requieren haber pasado antes por otros procesos para poder habilitar los siguientes. En la sección derecha, que ocupa el mayor porcentaje de la ventana, se encuentran 5 planos cartesianos, que corresponden a los espacios de visualización de la herramienta. Más adelante se explicará cada uno de ellos. Se tienen dos opciones como parte inicial: realizar la carga de los datos o retornar al menú principal. Para fines de este video se iniciará con la carga de datos, pero antes se aclarará cuál es el formato y la naturaleza de los datos que se deben cargar. La información necesaria para el uso de la herramienta debe ser suministrada por un administrador de alguna red de localización de rayos. Los datos utilizados en este video tutorial provienen de los sensores de la red EdNetworks Total Line Network, ENTLN, localizados en Colombia, y fueron suministrados por Canal Clima, una empresa dedicada al registro y tratamiento de datos meteorológicos. Los datos que se utilizan para alimentar el software deben estar en formato CSV. Los registros deben estar separados por comas, nombrados como se muestran a continuación, y contener como mínimo la siguiente información. El registro de la información temporal del flash, denominado con el nombre fecha-hora, debe estar en el formato que se muestra en pantalla. El registro de la información geográfica debe contener dos columnas: latitud para la coordenada vertical y longitud para la coordenada horizontal. Estas deben estar en el sistema de coordenadas WGS 84. La columna que contiene la información del tipo de flash debe estar nombrada como Type Flash y solo debe contener registros con valores 0 para los flashes nube-tierra y 1 para los flashes intranube. Los registros de la magnitud de corriente deben estar bajo el nombre Peak Current y en el orden de los amperios. Esta información es suficiente para continuar con el uso adecuado de la herramienta. Haga clic sobre el botón Cargar datos. Enseguida se abrirá una ventana emergente que permitirá navegar por las carpetas del equipo. Diríjase a la carpeta que contiene los datos de los flashes en formato CSV. Por ejemplo, la carpeta Input Data Flash V4, que se señala en pantalla. Haga clic sobre la carpeta Objeto, no la abra. Una vez esta sea resaltada, haga clic en la parte inferior derecha en el botón Seleccionar carpeta.
Una vez seleccionada esta opción, se iniciará el proceso de carga de los archivos, indicando por medio de una ventana emergente la cantidad de archivos que se encontraron en la carpeta. Adicionalmente, en la parte inferior izquierda de la ventana principal se cargará progresivamente una barra de carga que indicará en qué porcentaje del proceso de carga de los archivos se encuentra la herramienta. Por ahora se puede cerrar la ventana emergente y esperar que el proceso haya finalizado. Una vez finalizado el proceso, una nueva ventana emergente se abrirá indicando la cantidad de flashes útiles detectados. Como proceso inicial, la herramienta no tendrá en cuenta todos los flashes que se hayan detectado con magnitud de corriente igual a 0 amperios, categorizándolos como flashes nulos. Esta ventana aparecerá cada vez que se realice cualquier filtrado de los datos. Es necesario cerrarla siempre que finalice cualquier proceso para poder continuar. Una vez cargada la información, los 5 diagramas iniciales se han actualizado y dividido en dos partes. La primera parte corresponde a los diagramas de proporción, también conocidos como diagramas de torta o pie chart, conformando un total de 3 diagramas. El primer diagrama indica la proporción por polaridad de los flashes, ya sean negativos, positivos o nulos. El segundo diagrama indica la proporción por el tipo de flash, ya sean intranube o nube tierra. El tercer diagrama indica la proporción de los flashes filtrados, indicando en color azul los flashes seleccionados o a partir de los filtros aplicados e indicando en color naranja los flashes que no se han seleccionado por los filtros, denominados bajo el nombre restantes. En este caso se cuenta con un 0.1% de flashes restantes, dado que automáticamente la herramienta filtra los flashes nulos. La segunda parte corresponde a los diagramas de cantidad. El primer diagrama de izquierda a derecha corresponde a un histograma de la cantidad de flashes por magnitud de corriente. En el eje X se pueden apreciar los intervalos por magnitud de corriente de los flashes y en el eje Y se aprecia la cantidad en miles de flashes. El diagrama cuenta con un indicador en miles de flashes sobre cada barra del histograma, adicionalmente de un distintivo de color que depende de la polaridad del flash. El segundo diagrama representa la cantidad de flashes por mes y cuenta con características similares al anterior, con la diferencia de que el eje X para este diagrama se puede apreciar la actividad para cada mes en un año cargado. Se hablará ahora de los filtros que se pueden aplicar en la herramienta, modificando los parámetros que se encuentran posicionados al costado izquierdo de la ventana. El primer ajuste del filtro puede ser por temporalidad, modificando los calendarios desplegables situados bajo la etiqueta rango de tiempo. El desplegable izquierdo tiene como fin ajustar la fecha de interés mínima a analizar y no permitirá seleccionar fechas inferiores a las que estén registradas en los datos cargados. El desplegable derecho será para ajustar la fecha máxima y al igual que el anterior no permitirá seleccionar fechas superiores a las registradas. El siguiente ajuste que se puede aplicar es el de seleccionar los flashes por tipo de flash. Seleccione cualquiera de las opciones del desplegable que se encuentra situado debajo de la etiqueta tipo de descarga flash. Tendrá la opción de seleccionar los flashes intranube, nube tierra o ambos, siendo este el parámetro por defecto. El tercer ajuste corresponde a la selección de los flashes por polaridad de descarga. Seleccione cualquiera de las opciones del desplegable situado debajo de la etiqueta polaridad de la descarga flash. Tendrá la opción de seleccionar los flashes de polaridad negativa, positiva, ambos o en su defecto la totalidad de los datos. La totalidad, además de incluir los flashes de polaridad positiva y negativa, también incluye los datos nulos registrados por la red. La herramienta también realiza filtros por magnitud de corriente. Para acceder a esta parametrización en el filtrado de la información, primero debe chequear la casilla Activar filtros de corriente. Esto abrirá una ventana emergente que indicará que los filtros por magnitud de corriente se aplican sobre el valor absoluto de la magnitud de corriente. Enseguida se habilitarán las casillas en donde se podrá ingresar el valor para la magnitud de corriente mínima y máxima que se desea parametrizar. En la casilla de valor mínimo solo se podrán seleccionar valores enteros entre 1 y 20 kiloamperios. En la casilla de valor máximo solo se podrán seleccionar valores enteros entre 30 y 1000 kiloamperios. Haga clic en el botón Aplicar filtros e inmediatamente una ventana emergente indicará el reporte de los flashes filtrados y los gráficos se actualizarán en función de los filtros aplicados.
Además de aplicar los filtros mencionados, la herramienta permite hacer una ligera modificación en el histograma por magnitud de corriente. Al chequear la casilla Ajustar intervalo de corriente kiloamperios, inmediatamente se abrirá una ventana emergente que indicará los límites de la casilla. En la casilla de intervalos solo se podrán ingresar valores enteros entre 5 y 20 kiloamperios. Esta modificación permitirá ajustar las barras del histograma según el intervalo que se haya parametrizado. Como última funcionalidad de este módulo se ofrece la opción de exportar datos. Esta opción tiene una particularidad relacionada con el filtro de los datos. Todos los parámetros aplicados en los filtros, a excepción del filtro de polaridad, se aplicarán en el resultado final de este proceso. Para exportar los datos basta con hacer clic sobre el botón Exportar datos. Al igual que en la carga de datos, se abrirá una ventana emergente que indicará la ruta de salida de la información. La carpeta de salida se ubicará en la carpeta de Windows Mis documentos y se encontrará bajo el nombre Out Data Flashes. A partir de este momento, esta carpeta será el punto de referencia del software para las funcionalidades del módulo de generación de mapas. La barra de carga inferior izquierda también indicará el porcentaje de avance del proceso y justo cuando este haya finalizado, una ventana emergente indicará que los datos se han exportado correctamente. Una vez finalizado el proceso, diríjase a la carpeta de Windows Mis documentos, ubique la carpeta Out Data Flashes y ábrala. En esta carpeta se encontrarán dos subcarpetas, una que contiene los flashes de polaridad negativa y otra que contiene los de polaridad positiva, respectivamente. Al abrir cualquiera de las dos subcarpetas se encontrarán los datos en archivos resultantes que contienen la información filtrada y exportada con ayuda del módulo 1. Finalmente, en la herramienta se debe retornar al menú principal, haciendo clic en el botón Menú principal. Con esto se habrá finalizado el uso del módulo de análisis y exportación de los datos.